aliviar el dolor del nervio ciático? ¿Cuáles son los secretos y mejores ejercicios? ¿Qué realmente está pasando en tu cuerpo? ¿Qué síntomas de alerta debes prestar atención para evitar errores en el diagnóstico y en el tratamiento? Hola a todos, soy el Dr. Beller y quiero contarte qué podés hacer en tu casa para detectar este problema, qué hacer en las crisis, ejercicios y posiciones muy simples, cómo caminar, cómo sentarte y cómo dormir para aliviar este problema. Y tengo excelentes noticias. 80-90% de las crisis no se complican y mejoran con este tratamiento sin cirugía en menos de 6 semanas. Y este no es un video más sobre ciática, es el video sobre esto. Hay detalles que quizás no tuvieron tiempo de contarte y hoy te los cuento yo. Ciática, ¿qué es y cómo detectar? Esto que está acá son tus vértebras y entre ellas está el disco intervertebral, que funciona como una almohadilla de gelatina que protege los huesos. El nervio ciático sale de tu columna y viaja por detrás de tus muslos, piernas, hasta llegar a la planta de tus pies y tus dedos. Cualquier problema que comprima o irrite a este nervio puede causar estos síntomas. Lo más común es que ocurra por una hernia de disco o por un desvío o rotación de alguna vértebra por haber hecho una mala postura o levantado algo muy pesado. La hernia de disco hace que tu nervio se comprima y allí comienza la crisis. ¿Cuáles son los síntomas de ciática? Y el dolor puede venir en muchas formas y tamaños y presta mucha atención a esto porque es fundamental para evitar errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Ocurre en crisis y generalmente en un solo lado de tu cuerpo. Muchos sienten como un shock eléctrico o quemazón o agujas que te pinchan. Comienza en la zona lumbar y va viajando el dolor o se va irradiando hacia la parte de atrás de tus muslos, tu pierna, pudiendo llegar hasta la planta de tus pies y tus dedos. ¿Vos cómo lo sentís? A muchos incluso se le traba una de las piernas o la espalda. Y presta atención, pueden haber otros síntomas, como por ejemplo hormigueos, entumecimiento de las piernas, los pies, los dedos, debilidad muscular o una sensación de piernas inquietas. No encontrás una posición cómoda. El dolor aumenta cuando estás mucho tiempo sentado o de pie sin moverte y tiende a empeorar cuando estornudás, cuando toses. Enseguida te cuento cuáles son los signos de alerta para saber si tienes una ciática grave. Pero primero, ¿cómo sabes realmente que tenés una ciática verdadera o una falsa ciática? Y esto es importantísimo, sobre todo para dirigir el tratamiento y evitar cirugías no necesarias. Y lo podés saber en casa. Por ejemplo, estando acostado, con las piernas flexionadas y los pies en el piso, levanta la pierna que te duele extendida o pide ayuda a alguien. Si cuando extiendes y levantas la pierna aparece o empeoran estos síntomas, es muy probable que tengas una verdadera ciática por una hernia de disco. Otra forma es estando sentado, levanta la pierna que te duele extendida, flexiona el pie y lleva el mentón hacia el pecho. En ese momento, si se reproducen los mismos síntomas o empeoran, el test es positivo. Otra forma es intentar caminar sobre tus talones. Si no puedes levantar la punta del pie o caminar con el talón de ese lado que te duela, es muy probable que tengas una hernia de disco, incluso quizás más grave. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la falsa ciática no ocurre por una compresión a nivel de la columna o por una hernia de disco, sino por una contractura de uno de los músculos del glúteo, justo al nivel por donde pasa ese nervio. Esto se llama síndrome piramidal y hace que tu nervio ciático se comprima, pero el tratamiento es diferente. Veamos los signos de alerta. Si tienes alguno de estos síntomas, busca la emergencia cuanto antes. Por ejemplo, si el dolor es muy intenso, no podés caminar o no podés levantar la punta del pie. Si tienes una pérdida importante de fuerza en una de las piernas o en las dos al mismo tiempo. Si tienes incontinencia urinaria o fecal durante el dolor. Si tenés fiebre o cualquier otro síntoma, vómitos. Esto indica que quizás es otro el problema o es el mismo problema pero más grave y puede requerir otro tipo de tratamiento, por ejemplo, cirugía. ¿Y cómo saber que es otro el problema? Porque hay enfermedades que dan los mismos síntomas o muy parecidos, pero no son hernia de disco. Y piensa lo siguiente, si los síntomas que tenés no cuadran con lo que te conté anteriormente,
Busca atención médica cuanto antes, sobre todo para evitar errores diagnósticos. Por ejemplo, si los síntomas no mejoran en 6 semanas o incluso empeoran realizando el mejor tratamiento médico y fisioterapia, o si tienes pérdida de peso inexplicada o sensación de una presión en tu abdomen o en tu pelvis, o si tienes el mismo dolor, los hormigueos en otra parte del cuerpo, como por ejemplo las manos, los brazos. ¿Qué puede indicar todo esto? Bueno, por un lado que la ciática se está complicando, o que tienes algún tumor que está comprimiendo los nervios a nivel de tu columna, o que tienes un problema no diagnosticado de tus órganos internos, como por ejemplo el útero, la próstata, el intestino, incluso un aneurisma de aorta. Y yo ya vi casos de gente que pensaba que tenía hernia de disco y se les terminó diagnosticando un aneurisma muy grande en la aorta. O cáncer de páncreas, o incluso deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, diabetes no controlada. Lo que te quiero decir es que esto requiere una investigación más profunda. No te conformes únicamente con estar tomando ibuprofeno, paracetamol por más de 6-8 semanas sin tener un diagnóstico claro. Veamos ahora los mejores consejos. ¿Qué remedio podés utilizar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo sentarte? ¿Cómo dormir? ¿Y qué ejercicios podés realizar? Tu médico puede aconsejarte utilizar antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, idealmente por un periodo corto, menos de 3 a 5 días, para desinflamar el nervio. En algunos casos se requiere un uso más prolongado, pero mucho cuidado si tenés problemas renales, insuficiencia cardíaca, gastritis, úlcera en el estómago. En estos casos es mejor evitarlos. Existen otras opciones de tratamiento para el dolor, como por ejemplo paracetamol o acetaminofén. Cuidado en estos casos si tenés problemas de hígado. En otros casos pueden utilizarse inyecciones de corticoides, sobre todo cuando las crisis son más fuertes. Todo esto lo vas a decidir vos junto con tu médico. Pero lo que te quiero contar es qué hacer en tu casa cuando te agarra una de estas crisis. Tu primer instinto seguramente va a ser quedarte quieto, hacer reposo absoluto, pero en realidad debemos hacer lo contrario. Claro que debes evitar ejercicio intenso, cargar pesos o actividad física muy enérgica, pero es importantísimo continuar moviéndote, evitar el reposo absoluto, no permanecer mucho tiempo sentado o acostado. Todo esto para favorecer la desinflamación del nervio. Y para esto hay algunos secretos, porque deben hacerse de manera correcta para evitar que la cosa empeore. Por ejemplo, cómo debes sentarte, sobre todo si tienes un trabajo como camionero o secretaria, secretario, en el cual debes permanecer mucho tiempo sentado. Nosotros sabemos que esto puede empeorar el dolor, incluso puede hacer que si tienes una hernia de disco, protruya más aún y comprima más todavía el nervio. Y la respuesta es muy simple. Enrolla una toalla y úsala como soporte lumbar. Ponla entre la silla y tu espalda. Te tiene que quedar cómoda. Y si trabajas sentado todo el día, cada 2 horas levántate a caminar. ¿Y cómo debes caminar? Recuerda que no tienes que hacer reposo absoluto, a menos que tu médico te lo indique o el dolor realmente sea muy intenso. Caminar puede aliviar los síntomas y el secreto es caminar sin dar pasos muy largos. Realiza pasos cortos sin exagerar la elevación de la punta de los pies. Comienza de a poco, según tus posibilidades, pero no te quedes quieto todo el día. Y al dormir, ¿qué puedes hacer? Bueno, enrolla una toalla y colócala como soporte por detrás de tu columna lumbar para que ella quede en posición neutral. Puedes dormir boca arriba o del lado que no te esté doliendo. Y si aún así tienes mucho dolor en las piernas, en los pies, acuéstate del lado no doloroso y por debajo de tus piernas y tus pies coloca 2 almohadas para elevarlos un poco. Esto tiende a mejorar mucho los síntomas. Ahora te voy a contar 2 ejercicios que podés hacerlos en tu casa, incluso durante las crisis de dolor, y te van a ayudar mucho. Te va a llevar entre 2 y 3 minutos. Todos ellos buscan aliviar la presión del nervio ciático y mejorar la postura. Idealmente, todo esto debe ser guiado por un fisioterapeuta. Y si los haces en tu casa y el dolor empeora, para inmediatamente y busca atención médica. El primero, llevar las rodillas al pecho. Acuéstate boca para arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el piso. Lentamente lleva las rodillas al pecho y manténlas allí por lo menos 5 segundos. Después relaja la musculatura. Puedes hacer este ejercicio 3-4 veces.
Segundo ejercicio, posición de cobra. Acuéstate boca hacia abajo en el piso, con las piernas extendidas y con ayuda de tus manos. Levanta lentamente el tronco con la cabeza extendida y sin despegar la pelvis del piso. Hazlo lentamente hasta quedar en la posición de cobra. Aguanta allí por 5 o 10 segundos y después acuéstate de nuevo. Puedes hacer este ejercicio 10-12 veces. Entonces, durante las crisis, estos ejercicios de elongación te van a ayudar mucho. Después que pase la crisis, tu fisioterapeuta te va a orientar y te va a dirigir para que hagas ejercicio de fortalecimiento muscular en los abdominales, en la zona lumbar. Todo esto para mejorar el sostén de tu columna. Existen terapias alternativas como la acupuntura, el yoga, sobre todo para aquellos que tienen dolor crónico. Ahora yo te voy a recomendar especialmente la osteopatía. Estos profesionales tienen una visión diferente del asunto. Muchas veces el dolor en la espalda o en las piernas puede ser desencadenado por problemas viscerales. Es decir, en tus órganos internos, intestino, próstata, útero, y un desequilibrio de los mismos puede repercutir en tu espalda. Estos profesionales son altamente entrenados para detectar estos problemas, que quizás nosotros como médicos muchas veces no podemos diagnosticarlos. Créanme que un osteópata te va a ayudar muchísimo. ¿Y qué consejos te puedo dar para prevenir las crisis? Bueno, todo lo que puedas hacer para llevar una vida más saludable, reducir de peso, caminar todos los días, evitar fumar, realiza ejercicios para fortalecer los músculos, sobre todo de la espalda, los abdominales, evita estar mucho tiempo sentado y sin moverte y por supuesto controla la diabetes y tus otras enfermedades crónicas. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario y por favor compartí este material. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.